Infancia y familia. Los orígenes nobles de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo nació en 1538 en el seno de una familia noble en Arona, Italia. Su familia, los Borromeo, era influyente y cercana al poder papal. Desde temprana edad, Carlos mostró una inclinación por la vida religiosa, a pesar de las expectativas familiares de que asumiera un papel político. Su infancia estuvo marcada por la formación académica y un ambiente profundamente religioso, que lo preparó para la misión que Dios le tenía reservada. Aunque rodeado de riquezas y privilegios, Carlos se destacó por su humildad y su deseo de servir a los demás. Su tío, el Papa Pío IV, lo tomó bajo su protección, y a los 12 años, ya había sido nombrado abad de un monasterio benedictino. A pesar de estos títulos, Carlos entendía que la verdadera grandeza estaba en el servicio a Dios y al prójimo, una lección que guiaría su vida entera. Desde niño, su corazón latía por la Iglesia. Sus orígenes nobles le dieron acceso a las estructuras de poder, pero su fe lo llevó a utilizarlas para el bien común, marcando el inicio de su camino como reformador. Formación y vocación religiosa. La base de su fe. Carlos Borromeo recibió una educación rigurosa en leyes y teología, primero en Milán y luego en la Universidad de Pavía. A lo largo de su formación, demostró ser un estudiante brillante, destacándose no solo por su inteligencia, sino también por su integridad y su profundo amor por la fe. Esta base teológica y jurídica sería clave para su labor reformadora en la Iglesia. A los 21 años, su tío fue elegido papa, convirtiéndolo en cardenal y asignándole importantes responsabilidades en la curia romana. Aunque muchos jóvenes habrían caído en las tentaciones del poder, Carlos asumió el cargo con seriedad y dedicación. Su vocación no era solo una posición, sino un llamado a servir con todo su ser. A medida que crecía en sus responsabilidades, Carlos se comprometió más con la reforma de la Iglesia. Sabía que la fe debía vivirse con autenticidad y que la renovación espiritual comenzaba desde dentro. Esta convicción lo llevó a abrazar su vocación con humildad, trabajando por un cambio profundo y duradero. El llamado al servicio de la Iglesia, inicios en el Vaticano. El nombramiento de Carlos Borromeo como cardenal y secretario de Estado por su tío, el Papa Pío IV, lo colocó en el centro de la vida eclesiástica en Roma. Desde este puesto, trabajó incansablemente para fortalecer la disciplina dentro de la Iglesia y combatir los abusos que la habían debilitado. Para Carlos, la autoridad no era un fin en sí mismo, sino una oportunidad para servir a Dios y restaurar la fe del pueblo. A pesar de su juventud, Carlos fue reconocido por su diligencia, su rectitud moral y su compromiso con la reforma. Organizó sínodos, promovió la formación clerical y abogó por la centralización de la autoridad papal para combatir el desorden y la corrupción que amenazaban a la Iglesia. Su capacidad para mediar en disputas y su profundo conocimiento teológico lo convirtieron en una figura clave en el Vaticano. El tiempo de Carlos en el Vaticano fue decisivo para su misión reformadora. Aprendió las complejidades de la Iglesia y desarrolló las herramientas necesarias para liderar con sabiduría. Con una visión clara, se comprometió a trabajar por una Iglesia más santa, fuerte y unificada. El Concilio de Trento, papel decisivo en la reforma. El Concilio de Trento, 1545-1563, fue una respuesta decisiva de la Iglesia Católica a la reforma protestante, y un momento crucial para la renovación espiritual. San Carlos Borromeo, aún joven, jugó un papel destacado en la última fase del concilio. Su compromiso era claro: fortalecer la fe católica, reformar la disciplina eclesiástica y clarificar las doctrinas frente a las enseñanzas protestantes. Bajo su liderazgo, se aprobaron importantes decretos sobre los sacramentos, la formación del clero y la liturgia. Carlos trabajó para implementar los decretos conciliares en toda la Iglesia. Supervisó la redacción del Catecismo Romano, promovió la reforma de la liturgia y se aseguró de que las enseñanzas del concilio llegaran a todas las diócesis. Su enfoque era firme: la renovación debía ser espiritual, doctrinal y pastoral. No bastaba con proclamar las reformas, era necesario vivirlas. El Concilio de Trento marcó un punto de inflexión para la Iglesia, y Carlos Borromeo fue uno de sus mayores defensores. Su trabajo durante y después del concilio consolidó su reputación como un reformador incansable que buscaba revitalizar la fe en medio de los desafíos. Arzobispo de Milán, liderazgo y compromiso pastoral. En 1564, San Carlos Borromeo fue nombrado arzobispo de Milán, una de las diócesis más grandes y problemáticas de la época. Al llegar, encontró una iglesia desordenada, con clérigos corruptos y una falta general de disciplina.
En lugar de rendirse ante el desafío, Carlos asumió su cargo con valentía y dedicación. Recorrió la diócesis, visitando parroquias y supervisando personalmente la reforma del clero y las instituciones religiosas. Su enfoque pastoral era profundo, promovió la formación de seminarios, impuso normas estrictas para la vida de los sacerdotes y restauró la dignidad de los sacramentos. También organizó sínodos y concilios locales para garantizar que las enseñanzas del Concilio de Trento fueran aplicadas de manera efectiva. Para él, el liderazgo no era un privilegio, sino una responsabilidad sagrada que debía ser cumplida con dedicación y amor. El compromiso de Carlos con su diócesis y su gente lo convirtió en un verdadero pastor. No se limitó a emitir órdenes desde lejos, estaba presente, escuchando, guiando y corrigiendo con paciencia. Bajo su liderazgo, Milán experimentó un renacimiento espiritual que impactó a toda la Iglesia. Reforma de la Iglesia, lucha contra los abusos y herejías. San Carlos Borromeo entendió que para renovar la Iglesia, era necesario erradicar los abusos y combatir las herejías que la debilitaban desde dentro. Se comprometió a luchar contra la corrupción del clero, las prácticas inmorales y el relajamiento en la vida eclesiástica. Su enfoque era firme pero compasivo, llamaba a la conversión, pero también imponía disciplina cuando era necesario. Carlos creía que la santidad del clero era fundamental para fortalecer la fe del pueblo. Bajo su liderazgo, introdujo estrictas reformas que incluían la supervisión del comportamiento de los sacerdotes, la prohibición de prácticas corruptas y el fortalecimiento de la formación religiosa. También promovió la correcta administración de los sacramentos y estableció reglas para garantizar la dignidad y el respeto en la liturgia. Su compromiso con la reforma lo llevó a enfrentarse a poderosos enemigos dentro y fuera de la Iglesia, pero nunca retrocedió. Carlos se convirtió en un símbolo de renovación. Para él, la reforma no era un mero cambio de normas, sino una transformación espiritual. Quería una Iglesia que reflejara el amor y la pureza de Cristo, y no descansó hasta que cada rincón de su diócesis reflejara esa visión. Promoción del catecismo y la educación religiosa. Uno de los pilares del trabajo de San Carlos Borromeo fue la promoción de la educación religiosa y la enseñanza del catecismo. Creía que el pueblo necesitaba una formación sólida para entender y vivir su fe, especialmente en un tiempo de desafíos doctrinales y confusión. Bajo su dirección, se difundió el Catecismo Romano, resultado del Concilio de Trento, que servía como una guía clara de las enseñanzas católicas y un medio para combatir el avance del protestantismo. Carlos también fundó escuelas y promovió la formación de maestros y catequistas para que la enseñanza llegara a todos los niveles de la sociedad. Consideraba que la educación era una herramienta de transformación espiritual y social, y que cada cristiano debía tener acceso a una instrucción adecuada. Su celo por la educación religiosa fue un reflejo de su amor por la verdad y su deseo de que todos conocieran a Cristo. La promoción del catecismo por parte de San Carlos no solo fortaleció la fe, sino que unificó a la Iglesia en torno a las enseñanzas esenciales. Su trabajo continúa siendo un modelo para aquellos que buscan educar en la fe y transmitir el mensaje del Evangelio de manera efectiva. La fundación de seminarios, renovando la formación sacerdotal. San Carlos Borromeo fue un pionero en la creación y promoción de seminarios para la formación del clero, tal como lo había ordenado el Concilio de Trento. Antes de su reforma, muchos sacerdotes carecían de una educación adecuada y de una preparación espiritual sólida. Para Carlos, la formación del clero era crucial para la renovación de la Iglesia. Inició seminarios en su diócesis y alentó a otros obispos a hacer lo mismo, sentando las bases para el sistema de formación sacerdotal que aún perdura. Los seminarios establecidos por Carlos seguían un plan riguroso que combinaba la formación académica con la vida espiritual. Los futuros sacerdotes recibían instrucción teológica, moral y pastoral, y también se les enseñaba a vivir con humildad, caridad y devoción. Carlos supervisaba personalmente la formación y se aseguraba de que los sacerdotes fueran verdaderos pastores, comprometidos con la santidad y el servicio. La creación de seminarios no solo fortaleció la disciplina y el conocimiento del clero, sino que transformó la manera en que la Iglesia formaba a sus líderes espirituales. San Carlos entendió que una Iglesia fuerte necesitaba pastores bien formados y dedicó su vida a garantizar que así fuera. Vida de caridad, auxilio a los enfermos y pobres. El compromiso de San Carlos Borromeo con la caridad fue una manifestación de su amor por Cristo y por los más necesitados. Desde su llegada a Milán, Carlos dedicó tiempo y recursos para ayudar a los pobres, los enfermos y los marginados.
No solo distribuía limosnas, sino que también visitaba hospitales, casas de caridad y comunidades desfavorecidas, llevando consuelo, ayuda y, sobre todo, esperanza. Su ejemplo inspiró a muchos a unirse a su causa. Durante la gran plaga que azotó Milán en 1576, Carlos demostró un liderazgo ejemplar. Mientras muchos huían por temor al contagio, él permaneció en la ciudad, organizando la atención a los enfermos, distribuyendo alimentos y cuidando personalmente de los afectados. Su dedicación fue vista como un acto de valentía y amor, y fortaleció su reputación como un verdadero pastor que no abandonaba a su rebaño en tiempos de necesidad. La vida de caridad de Carlos fue una expresión de su fe viva. No veía la pobreza o la enfermedad como problemas ajenos, sino como oportunidades para servir a Cristo en los demás. Su entrega total a los necesitados lo convirtió en un ejemplo duradero de lo que significa amar y servir como Jesús. La plaga de Milán, liderazgo en tiempos de crisis en 1576, Milán fue devastada por una epidemia de peste que causó estragos en la población. Mientras otros líderes políticos y religiosos abandonaban la ciudad, San Carlos Borromeo decidió quedarse y liderar los esfuerzos para atender a los enfermos y contener la propagación de la enfermedad. Organizó procesiones, construyó hospitales temporales y distribuyó alimentos y medicinas. Su ejemplo de valentía y entrega fue una fuente de esperanza para la ciudad. Carlos no solo lideró desde la distancia, estaba presente en las calles, visitando a los enfermos y rezando con ellos. Su fe inquebrantable y su disposición a sacrificarse por los demás inspiraron a muchos a seguirlo. Creía que su deber como pastor era estar al lado de su pueblo, especialmente en los momentos más oscuros. Su liderazgo durante la plaga consolidó su reputación como un verdadero santo, comprometido con el bienestar físico y espiritual de su rebaño. La plaga de Milán fue una prueba de fuego para Carlos y la superó con valentía y amor. Su ejemplo de servicio en medio del peligro mostró al mundo el poder transformador de la fe y el compromiso con el prójimo, incluso en tiempos de crisis. Ascetismo y penitencia. El ejemplo de un santo San Carlos Borromeo era conocido por su vida de ascetismo y penitencia, a pesar de su posición como arzobispo de Milán y su linaje noble. Vivía de manera sencilla, usaba vestimenta modesta y ayunaba regularmente, renunciando a los lujos y comodidades que le correspondían por su estatus. Para Carlos, la vida de penitencia era una forma de unirse más profundamente a Cristo y de ofrecer sacrificios por la Iglesia que tanto amaba. Su ejemplo era una inspiración para el clero y para los fieles, quienes veían en él un verdadero pastor comprometido con la santidad. No exigía de los demás lo que no practicaba él mismo. Cuando reformaba el clero o imponía nuevas normas, lo hacía con el ejemplo de su propia vida. Carlos vivía lo que predicaba y su autenticidad le daba autoridad moral para guiar a su rebaño en el camino de la fe. El ascetismo de San Carlos no era un fin en sí mismo, sino un medio para acercarse a Dios y fortalecer su compromiso con la reforma de la Iglesia. Su vida de oración, sacrificio y humildad sigue siendo un modelo de cómo la entrega total puede transformar la vida de quienes buscan servir a Dios con todo su ser. Defensa de la disciplina eclesiástica. Reforma desde el interior. San Carlos Borromeo entendía que la verdadera reforma de la Iglesia debía empezar desde el interior. Luchó con firmeza para restaurar la disciplina eclesiástica, enfrentando la corrupción y el relajamiento en las costumbres del clero. Implementó normas estrictas para asegurar que los sacerdotes vivieran de acuerdo con su vocación, promoviendo la santidad, la obediencia y el compromiso con la fe. No toleraba la negligencia ni el abuso de poder en el clero, y trabajó incansablemente para que cada sacerdote fuera un ejemplo de vida cristiana. Carlos organizó sínodos y concilios locales, donde instruía al clero sobre las reformas y la necesidad de vivir con integridad y dedicación. Supervisaba personalmente la aplicación de las normas, visitando parroquias y monitoreando el comportamiento de los sacerdotes. Cuando encontraba resistencia, respondía con paciencia, pero con determinación, guiando con el ejemplo y mostrando que la disciplina no era castigo, sino un acto de amor para preservar la fe y el servicio a Dios. La defensa de la disciplina eclesiástica fue una de sus mayores contribuciones a la Iglesia. San Carlos dejó claro que la santidad no era opcional para el clero, sino una obligación sagrada. Su valentía para enfrentar la corrupción y su compromiso con la reforma interna hicieron de él un verdadero pastor y reformador. Milagros atribuidos y devoción popular. La vida de San Carlos Borromeo estuvo acompañada de milagros y testimonios que reforzaron su fama de santidad. Muchos relatos hablan de curaciones milagrosas y de intervenciones divinas atribuidas a su intercesión.
Se dice que, durante la plaga de Milán, Carlos realizó actos extraordinarios de fe que salvaron vidas y fortalecieron el espíritu de quienes lo rodeaban. La gente veía en él un canal de la gracia de Dios, alguien que actuaba no solo con palabras, sino con poder espiritual. La devoción popular hacia San Carlos creció rápidamente, incluso antes de su muerte. Los fieles acudían a él en busca de consejo, consuelo y milagros. Después de su fallecimiento, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los devotos rezaban por su intercesión. Muchos testimoniaron haber recibido favores y gracias especiales a través de su intercesión, lo que reforzó su fama como un santo poderoso y cercano a su pueblo. La devoción a San Carlos Borromeo continúa viva hoy en día. Su vida de santidad, sus obras de caridad y su fe inquebrantable lo convierten en un ejemplo para todos los cristianos. Su legado de milagros y devoción popular muestra que la santidad es un camino al que todos estamos llamados y que la fe puede transformar vidas de manera tangible. Canonización y reconocimiento como santo. San Carlos Borromeo fue canonizado en 1610 por el Papa Paulo V, apenas 26 años después de su muerte, debido a la profunda devoción popular y al impacto de su vida y obra en la Iglesia. Su canonización fue un reconocimiento a su vida de santidad, su liderazgo reformador y su entrega al servicio de Dios y del prójimo. Fue proclamado santo no solo por sus obras, sino por su ejemplo de fe viva, que transformó su diócesis y revitalizó la Iglesia en uno de sus momentos más críticos. La canonización de Carlos también fue un testimonio del impacto duradero de su reforma. Los seminarios que fundó, las normas que implementó y el amor que mostró por su pueblo continuaron inspirando a generaciones de sacerdotes y fieles. Su figura se convirtió en un símbolo de lo que la Iglesia podía ser cuando estaba dirigida por líderes santos y comprometidos. San Carlos Borromeo sigue siendo recordado como un modelo de pastor, reformador y santo. Su vida es un ejemplo de cómo la fe, la disciplina y el amor por Dios pueden transformar el mundo. La Iglesia lo honra como patrono de los obispos, seminaristas y reformadores, recordando que el camino hacia la santidad está abierto para todos los que se entregan con amor. El legado de San Carlos Borromeo, inspiración para la Iglesia moderna. El legado de San Carlos Borromeo perdura en la Iglesia moderna como un ejemplo de reforma, fe y caridad. Su trabajo incansable para fortalecer la disciplina eclesiástica, educar al clero y servir a los pobres dejó una huella profunda que continúa inspirando a obispos, sacerdotes y laicos. Carlos mostró que la verdadera reforma debe comenzar en el corazón y que el compromiso con Dios y con el prójimo es el camino hacia una Iglesia más santa y unida. Sus seminarios se convirtieron en el modelo para la formación sacerdotal y su enfoque en la catequesis y la educación religiosa sentó las bases para generaciones de fieles bien formados en la fe. Carlos no solo reformó estructuras, transformó vidas con su ejemplo de humildad, oración y entrega total. Su legado es un recordatorio de que cada cristiano tiene un papel que desempeñar en la renovación de la Iglesia y en la proclamación del Evangelio. Hoy, San Carlos Borromeo sigue siendo un faro de esperanza y un modelo para quienes buscan vivir una vida de fe auténtica. Su legado nos invita a comprometernos con la verdad, a amar con generosidad y a servir con valentía en el nombre de Cristo.